Poder hablar del alquimista, debemos hablar sobre su escritor, que sería Paulo Coelho. Es uno de los escritores más leídos y conocidos en el mundo. Sus obras son testimonio de superación personal, espiritual y una búsqueda constante de sentido a la vida. Paulo Coelho nació el 24 de agosto de 1947 en Río de Janeiro, Brasil. Creció en una familia de clase media alta, siendo el segundo hijo de Pedro y Ligia Coelho. Desde joven mostró una inclinación por la literatura y la escritura, aunque sus padres no veían con buenos ojos esta pasión. Para poder entender el contexto histórico del alquimista, debemos remontarnos a la década de los 80, ya que fue publicado El alquimista en 1988, un periodo marcado por significativos cambios políticos, económicos y sociales en el mundo, ya que el mundo experimentaba la Guerra Fría, que dividía a las naciones entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética. Este clima de tensión, tanto sea política y búsqueda de identidad nacional y personal, influenció a muchos escritores y artistas de la época. En América Latina, la década de los 80 fue un periodo de transición y lucha contra regímenes autoritarios. Brasil, el país natal de Paulo Coelho, estaba emergiendo de una dictadura militar que había durado más de 2 décadas, siendo así desde 1964 hasta 1981. La transición hacia la democracia fue un proceso complejo y lleno de desafíos económicos y sociales. Este entorno de cambio y renovación se refleja en la búsqueda espiritual y el viaje personal que son centrales en El alquimista. Para poder entender el contexto lingüístico, debemos entender su lenguaje, el cual es sencillo y accesible, lo que contribuye a su amplio atractivo. La simplicidad de su estilo no resta profundidad a la obra, por el contrario, permite que los temas complejos de la espiritualidad y el autodescubrimiento sean comprensibles y resonantes para un público amplio. El uso de metáforas y símbolos es prominente en la obra. La búsqueda del protagonista, Santiago, por su leyenda personal, es una metáfora de la búsqueda universal de sentido y propósito en la vida. Los elementos de la naturaleza, los sueños y las señales son utilizados como símbolos de guía y conocimiento interno. El alquimista, un viaje de autodescubrimiento y búsqueda del tesoro. El alquimista, obra cumbre del escritor brasileño Paulo Coelho, narra la historia de Santiago, un joven pastor andaluz que emprende un viaje extraordinario en busca de un tesoro escondido cerca de las pirámides de Egipto. A lo largo de su travesía se enfrenta a diversos desafíos y conoce a personajes singulares que lo guían en su camino hacia el descubrimiento y la realización de su leyenda personal. La historia comienza con Santiago teniendo un sueño recurrente sobre un tesoro enterrado en Egipto. Intrigado por este sueño y motivado por un encuentro con un anciano divino, decide vender su rebaño y embarcarse en una aventura hacia tierras lejanas. Su viaje lo lleva a Tánger, en África, donde es estafado y se ve obligado a trabajar para un comerciante de cristales durante un año entero. Esta experiencia le enseña sobre la paciencia, la perseverancia y el valor del trabajo duro. Finalmente, logra reunir suficiente dinero para continuar su viaje hacia Egipto. En el desierto, Santiago conoce a un alquimista, quien se convierte en su mentor y guía en la búsqueda del tesoro. El alquimista le enseña a Santiago sobre la importancia de escuchar a su corazón, seguir su intuición y conectar con el alma del mundo. El amor y las pruebas en el camino. En un oasis, Santiago se enamora de Fátima, una joven del desierto. Sin embargo, debe decidir entre seguir su leyenda personal o quedarse con ella. Tras superar diversas pruebas y desafíos, Santiago finalmente llega a las pirámides de Egipto,
Allí es capturado por ladrones que lo obligan a revelar la ubicación del tesoro que busca. Al borde de la muerte, Santiago comprende que el verdadero tesoro no está enterrado en ningún lugar físico, sino que reside dentro de sí mismo. El tesoro es la realización de su leyenda personal, que es el propósito único y especial que cada persona tiene en la vida. Así es, Santiago regresa a su tierra natal transformado en un hombre nuevo, lleno de sabiduría y experiencia, porque ha aprendido a escuchar a su corazón, a seguir su intuición y a luchar por sus sueños. Lo que nos quiere decir la obra de Paulo Coelho es sobre la realización de la leyenda personal, el camino hacia el descubrimiento de quiénes somos nosotros mismos, teniendo varias hazañas como lo puede ser el descubrir quiénes somos por parte de personas, como lo puede ser el alquimista, el padre o la abuela de Santiago, el amor que puede llegar a tener por parte de Fátima, la transformación por medio de un largo camino y cómo podemos seguir nuestros sueños. Quiero recalcar que los temas principales que se demuestran en El alquimista serían la búsqueda de la leyenda personal, el poder de los sueños y las señales, la espiritualidad y la alquimia. El tema central del El alquimista es la búsqueda de la leyenda personal, que representa el propósito o destino individual. La travesía de Santiago desde su hogar en Andalucía hasta las pirámides de Egipto es una metáfora del viaje interior que cada persona debe emprender para descubrir su verdadero propósito. La obra subraya la importancia de los sueños y las señales como guías en el camino de la vida. Los sueños de Santiago y las señales que encuentra a lo largo de su viaje le ayudan a mantenerse en el camino hacia su leyenda personal. Este tema resuena con la idea de que el universo conspira a favor de aquellos que persiguen sus sueños. La espiritualidad es un tema omnipresente en El alquimista. La alquimia, como proceso de transformación y purificación, sirve como una metáfora para el crecimiento personal y la realización espiritual. Santiago aprende que la verdadera alquimia no es convertir el plomo en oro, sino transformar la vida ordinaria en una experiencia plena y significativa. La inspiración y motivación que ha tenido en millones de lectores a seguir sus sueños y buscar el propósito de su vida tiene un mensaje positivo y alentador hacia el público amplio que tenía en la época, y hasta ahora sigue resonando su obra más aclamada. Como comentario crítico, quisiera recalcar las cosas que serían el lenguaje, el cual no, no desalienta a seguirlo leyendo, pero el uso de metáforas hace que cada vez que lo leas sea una experiencia diferente.